Tú sabes lo que es mirar a tu alrededor y sentir que algo no encaja, como si pudieras ver líneas invisibles conectándolo todo, mientras los demás siguen adelante sin notar nada. Tú ves los gestos que contradicen las palabras, las tensiones que nadie nombra, las grietas en los relatos que todos aceptan sin cuestionar. Y no es que seas más inteligente ni que busques problemas donde no los hay. Simplemente ves lo que está ahí, lo que siempre ha estado ahí, esperando a que alguien lo reconozca. Y esa capacidad, esa forma de percibir el mundo con tanta claridad, no es un don que te haya hecho la vida más fácil. Al contrario, te ha convertido en alguien extraño, en alguien que incomoda sin hablar, que perturba sin actuar, porque tu sola presencia es un recordatorio de todo lo que los demás han decidido no ver. Carl Jung dedicó décadas a estudiar este fenómeno, a comprender por qué algunas personas desarrollan una percepción tan aguda que pueden atravesar cada máscara social, cada patrón inconsciente, cada mentira colectiva, y lo que descubrió fue perturbador. No es que estas personas tengan un superpoder, es que han desarrollado una relación consciente con la sombra, con esa parte de la realidad que la sociedad ha decidido mantener oculta. Y esa relación tiene un precio altísimo, porque cuando ves lo que otros no pueden ver, no solo te enfrentas a la verdad del mundo, te enfrentas también a la resistencia de todos aquellos que necesitan que esa verdad permanezca enterrada. Imagina por un momento que estás en una reunión de trabajo, todos asienten ante una decisión que sabes que es equivocada, no porque seas negativo, sino porque has visto el patrón antes. Has notado las inconsistencias en el discurso, has captado el miedo disfrazado de entusiasmo y sabes que ese proyecto va a fracasar. Pero si hablas, si señalas lo obvio, no te van a agradecer. Te van a etiquetar como pesimista, como demasiado sensible, como alguien que no sabe trabajar en equipo, porque el grupo necesita mantener su pacto inconsciente, su acuerdo silencioso de no mirar demasiado profundo, y tú, con tu percepción diferenciada, rompes ese pacto solo con estar presente. Jung llamó a esto la disrupción del inconsciente colectivo. Cada sociedad funciona a través de verdades aceptadas y verdades negadas. Y cuando alguien puede ver ambas con la misma claridad, se convierte en un elemento desestabilizador, no porque quiera serlo, sino porque su sola existencia cuestiona la estructura invisible que mantiene a todos cómodos. Tú no necesitas decir nada para que los demás sientan esa incomodidad. Basta con que tus ojos vean lo que los suyos evitan. Basta con que tu silencio sea más elocuente que todas las palabras que se dicen a tu alrededor. Y eso, esa capacidad de ver sin filtros, te convierte en un espejo viviente del inconsciente colectivo, reflejando todo lo que la gente prefiere no enfrentar. Pero aquí viene la parte más peligrosa. No es la percepción en sí lo que destruye a las personas como tú. Es la falta de integración. Jung descubrió que muchos de sus pacientes con percepción diferenciada llegaban a su consulta completamente destrozados, no porque vieran demasiado, sino porque no sabían qué hacer con lo que veían. La información los abrumaba, las contradicciones los paralizaban, la soledad de ser el único que nota lo obvio los consumía lentamente, y él identificó 3 peligros principales que enfrentan quienes poseen esta forma intensa de percibir el mundo. El primer peligro es el rechazo social, desde el chamán marginado por la tribu hasta el denunciante corporativo. Quien ve demasiado paga un precio. Te conviertes en el outsider incluso entre aquellos que consideras cercanos, el observador que nunca está completamente integrado en la realidad que observa. Y esa posición existencial genera una tensión constante entre el deseo de pertenecer y la imposibilidad de ignorar lo que percibes claramente. Entre el impulso de hablar y el conocimiento del precio que pagarás por hacerlo, es una soledad peculiar, la de saber que tu verdad no será bienvenida, que tu claridad será interpretada como arrogancia, que tu silencio será más seguro que tu voz. El segundo peligro es el agotamiento emocional, percibir constantemente motivos ocultos, patrones subyacentes, tensiones no expresadas,
Es mental y emocionalmente extenuante. Es como si tu mente nunca pudiera descansar, siempre analizando, siempre conectando, siempre viendo más allá de la superficie. Y ese estado de hipervigilancia puede llevarte al estrés crónico, al overthinking paralizante, incluso al burnout completo, porque no existe un interruptor que puedas apagar. No puedes dejar de ver lo que ves, y la única opción que te queda es aprender a vivir con esa percepción sin que te consuma. El tercer peligro es el más sutil, pero quizás el más destructivo. La tentación de la superioridad moral. Cuando ves lo que otros no ven, es fácil caer en la trampa de creer que eres mejor, más despierto, más evolucionado, y esa creencia te separa aún más del resto de la humanidad. Te convierte en juez en lugar de testigo, en crítico en lugar de guía. Y Jung advirtió que esta postura no solo te aísla, sino que te impide usar tu percepción de manera sabia, porque la sabiduría no viene de ver más que los demás, viene de saber qué hacer con lo que ves, de encontrar la manera de compartir tus insights sin alienar a quienes más podrían beneficiarse de ellos. Y aquí es donde la mayoría de las personas con percepción diferenciada se pierden. Creen que el problema es el mundo, que la gente es ciega, que la sociedad está dormida, y aunque hay verdad en eso, la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con tu claridad? Porque puedes seguir siendo el outsider perpetuo, el incomprendido eterno, el que siempre tiene razón pero nunca es escuchado, o puedes aprender lo que Jung llamó individuación, el proceso de integrar conscientemente tu percepción extraordinaria, de manera que puedas vivir en el mundo sin ser destruido por él ni destruirlo con tu verdad. La individuación no significa suavizar tu percepción, ni fingir que no ves lo que ves. Significa desarrollar una relación consciente con tus capacidades. Significa aprender a traducir lo que percibes en un lenguaje que otros puedan entender. Significa saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo señalar la contradicción y cuándo permitir que el proceso se desarrolle por sí mismo. Porque no todo lo que ves necesita ser dicho. No toda verdad necesita ser expuesta en el momento en que la reconoces. Y esa discriminación, esa sabiduría práctica, es lo que separa al perceptor integrado del perceptor que se autodestruye. Jung trabajó con muchos pacientes que poseían esta percepción aguda, y lo que observó fue fascinante. Aquellos que lograban integrar su don no solo sobrevivían, prosperaban, se convertían en puentes entre el inconsciente y el consciente, entre lo que es y lo que podría ser. Desarrollaban la capacidad de compartir sus insights de una manera que inspiraba en lugar de amenazar, que iluminaba en lugar de cegar, y eso requería algo más que inteligencia. Requería empatía, paciencia, humildad, la comprensión profunda de que tu percepción no te hace superior, solo diferente, y que esa diferencia puede ser un regalo o una maldición dependiendo de cómo elijas usarla. Piensa en Nietzsche, un hombre cuya claridad filosófica era tan intensa que podía ver a través de las ilusiones morales de su época, pero su incapacidad para integrar esa percepción lo llevó al aislamiento total y eventualmente a la locura, no porque viera demasiado, sino porque no pudo encontrar una manera de vivir con lo que veía. No pudo construir puentes, solo abismos, y su genio se convirtió en su tormento. Ahora piensa en Jung mismo, quien también poseía esa percepción diferenciada, quien también podía ver a través de las máscaras sociales y los patrones inconscientes, pero a diferencia de Nietzsche, Jung dedicó su vida a desarrollar un método para integrar esa percepción, a crear un lenguaje que permitiera compartir esos insights sin alienar a los demás. Y esa es la diferencia entre el genio que se autodestruye y el sabio que transforma. La diferencia no está en la percepción, está en la integración. Entonces, ¿qué haces cuando ves lo que otros no ven? Primero, reconoce que tu percepción es real. No es paranoia, no es exageración, no es sensibilidad excesiva. Es una forma legítima de procesar la realidad y merece ser honrada. Pero también reconoce que tu percepción no es la única realidad válida. Otros ven cosas que tú no ves. Otros perciben matices que se te escapan. Y la humildad de reconocer eso
te mantiene conectado con la humanidad en lugar de separado de ella. Segundo, aprende a construir puentes. En lugar de señalar directamente lo que ves, busca maneras de hacer preguntas que guíen a otros a descubrirlo por sí mismos. Porque cuando alguien llega a un insight por su cuenta, lo acepta, pero cuando se lo impones, lo rechaza, no importa cuán verdadero sea. La manera en que compartes tu percepción es tan importante como la percepción misma, y eso requiere paciencia, empatía, la voluntad de ir al ritmo de los demás en lugar de exigir que vayan al tuyo. Tercero, encuentra a los tuyos. Existen comunidades de personas que también ven lo que tú ves, que también perciben las contradicciones, los patrones, las tensiones ocultas, y cuando te rodeas de ellos, dejas de sentirte tan solo, dejas de creer que estás loco, y esa validación es crucial para tu bienestar mental, porque necesitas espacios donde puedas hablar libremente sin ser juzgado, donde tu percepción sea valorada en lugar de temida, donde puedas ser tú mismo sin tener que suavizar tu claridad. Cuarto, ritmo. No puedes estar en modo de alta percepción todo el tiempo. Necesitas momentos de descanso, momentos donde permitas que tu mente se relaje, donde no estés analizando cada gesto, cada palabra, cada patrón, porque si no te das ese descanso, te quemarás. Y la herramienta más valiosa que posees, tu percepción, se volverá en tu contra, convirtiéndose en una fuente de sufrimiento constante en lugar de una fuente de sabiduría. Y quinto, hazlo tangible. Cuando veas algo que otros no ven, encuentra maneras de hacerlo concreto, específico, observable, porque los insights abstractos son fáciles de descartar. Pero cuando puedes señalar ejemplos específicos, patrones repetidos, consecuencias predecibles, tu percepción se vuelve útil en lugar de amenazante. Se convierte en algo que puede ser evaluado, probado, integrado, y eso aumenta enormemente las posibilidades de que sea escuchada. El descubrimiento más peligroso de Jung no fue que algunas personas lo ven todo, es que la mayoría de las personas que lo ven todo nunca aprenden a usar lo que ven sabiamente. El peligro no está en la percepción en sí, sino en fracasar al desarrollar una relación consciente con capacidades extraordinarias. No eres demasiado para este mundo. Eres exactamente lo que la evolución de la conciencia requiere, pero necesitas aprender a manejar tu percepción tan conscientemente como Jung aprendió a manejar la suya. Porque el verdadero peligro de verlo todo no es que veas demasiado, es que podrías no aprender nunca a ver con la integración y la sabiduría que tus dones exigen. Y tal vez ese sea el verdadero trabajo de tu vida, no perfeccionar tu percepción, ya está perfeccionada, sino aprender a vivir con ella de una manera que no te destruya, ni destruya tus relaciones. Aprender a ser el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que es y lo que podría ser, porque el mundo necesita personas como tú. Personas que noten lo que otros extrañan, personas que vean alrededor de las esquinas, personas que sientan las corrientes subterráneas. Pero el mundo también necesita que aprendas a traducir lo que ves en un lenguaje que otros puedan entender. Porque cuando haces eso, algo hermoso sucede. Dejas de sentirte aislado. Tus insights comienzan a ayudar a las personas. Te conviertes no solo en alguien que ve problemas, sino en alguien que ayuda a resolverlos. Y aquí está la verdad final que Jung descubrió después de décadas de trabajo con perceptores diferenciados. Tu extraña manera de ver las cosas no es una carga que tienes que llevar solo, es un regalo que puedes aprender a compartir. Y la próxima vez que notes algo que otros no notan, recuerda esta conversación. Identifica tu lente, comprende el de ellos, construye puentes, encuentra aliados. Ve a tu propio ritmo, hazlo tangible, mantente humilde, porque tu insight no tiene que aislarte, puede conectarte, y cuando eso sucede, no solo sobrevives siendo diferente, usas tu diferencia para hacer una diferencia, y ese es el momento en que el peligro de ver se convierte en el poder del impacto. Tal vez esto sea justo lo que necesitabas escuchar hoy.
porque llevas tanto tiempo creyendo que tu forma de percibir el mundo es un defecto, una maldición, algo que te separa irremediablemente de los demás, cuando en realidad es la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabías que estabas haciendo. La pregunta no es ¿por qué ves lo que otros no ven? La pregunta es ¿qué vas a hacer ahora que sabes que no estás solo en esto? Que tu percepción no es locura, sino lucidez, que tu sensibilidad no es debilidad, sino una antena finamente calibrada para detectar lo que permanece, oculto en las sombras del consenso colectivo. Hay algo profundamente liberador en comprender que el problema nunca fue tu percepción. El problema fue la falta de un mapa, de un lenguaje, de una comunidad que te dijera que lo que estás experimentando tiene nombre, tiene historia, tiene propósito. Jung no creó este fenómeno, simplemente lo reconoció, le dio forma, le dio contexto, y en ese acto de nombrar lo innombrable, abrió la posibilidad de que personas como tú pudieran dejar de sentirse rotas y empezaran a sentirse completas, porque no estás roto, nunca lo estuviste, solo estabas operando con un manual de instrucciones diseñado para un tipo diferente de conciencia. Piensa en cuántas veces has dudado de ti mismo. ¿Cuántas veces has pensado que quizás estás viendo cosas que no están ahí? ¿Que quizás estás siendo paranoico? ¿Que quizás deberías relajarte y dejar de analizar tanto? Y cada vez que te has forzado a ignorar lo que veías, cada vez que has silenciado tu percepción para encajar, has pagado un precio interno, porque negar lo que ves no lo hace menos real, solo lo hace más pesado. Porque ahora no solo cargas con la verdad que nadie más quiere ver, también cargas con la vergüenza de saber que la estás negando, y esa doble carga es insostenible, es lo que lleva a tantas personas con percepción diferenciada al agotamiento, a la depresión, a la sensación de estar viviendo una vida que no es la suya. Pero hay otra manera, y esa manera comienza con una decisión radical, la decisión de dejar de pedir permiso para ver lo que ves, de dejar de disculparte por tu claridad, de dejar de minimizar tu percepción para que otros se sientan cómodos. No se trata de convertirte en alguien abrasivo o insensible. Se trata de reclamar tu derecho a confiar en tu propia experiencia, a honrar tu propia percepción, incluso cuando nadie más la valide. Porque la validación externa es bonita cuando llega, pero no puede ser el fundamento de tu relación con tu propia conciencia. Tú tienes que ser tu propio testigo, tu propio validador, tu propia autoridad. Y eso no es arrogancia, eso es madurez psicológica. Jung hablaba de la individuación como un proceso de separación de la mente colectiva, de aprender a pararte en tu propia verdad, incluso cuando eso signifique estar solo por un tiempo. Y para las personas con percepción diferenciada, esa separación no es opcional, es inevitable. Porque tu percepción ya te ha separado. Lo sepas o no, lo aceptes o no, la pregunta es si vas a vivir esa separación con conciencia y propósito o si vas a vivirla con resentimiento y confusión, porque la separación en sí no es el problema. El problema es cuando peleas contra ella en lugar de integrarla. Y aquí es donde entra la sabiduría práctica, porque una vez que aceptas tu percepción, una vez que dejas de luchar contra ella, la siguiente pregunta es, ¿cómo vivir con ella de una manera que sea sostenible, que sea nutritiva, que te permita no solo sobrevivir, sino prosperar? Y eso requiere estrategia, requiere disciplina, requiere lo que podríamos llamar la alquimia de la percepción, el arte de transformar la claridad cruda en sabiduría aplicable, de convertir el don de ver en el don de servir. Una de las cosas más importantes que puedes hacer es aprender a distinguir entre percepción y proyección, porque no todo lo que ves es objetivo. A veces lo que crees que estás viendo en el mundo es en realidad un reflejo de algo no resuelto dentro de ti. Y Jung fue muy claro sobre esto. Advirtió que las personas con alta percepción son especialmente susceptibles a la proyección de su propia sombra, porque su capacidad de ver patrones es tan fuerte que pueden encontrarlos incluso cuando no están ahí, o pueden malinterpretar patrones neutrales como amenazantes debido a sus propias heridas no sanadas. Entonces,
La pregunta que siempre debes hacerte es esta: ¿estoy viendo algo que realmente está ahí o estoy viendo mi propia sombra reflejada en la situación? Y la única manera de responder esa pregunta honestamente es a través del autoexamen constante, de la voluntad de cuestionarte a ti mismo tanto como cuestionas al mundo, porque la verdadera sabiduría no viene de tener siempre razón, viene de estar dispuesto a estar equivocado, de ser lo suficientemente humilde como para revisar tus percepciones a la luz de nueva información, de reconocer que tu claridad, por más aguda que sea, sigue siendo parcial, sigue siendo una perspectiva entre muchas. Y paradójicamente, esa humildad es lo que hace que tu percepción sea más confiable, no menos, porque cuando estás dispuesto a ser cuestionado, cuando estás abierto a la posibilidad de que puedas estar viendo solo una parte del cuadro, tu percepción se afina, se vuelve más precisa, porque ya no está contaminada por la necesidad de tener razón, ya no está distorsionada por el ego que quiere demostrar su superioridad. Ahora es simplemente una herramienta poderosa que usas con cuidado, con respeto, con conciencia de sus limitaciones tanto como de sus fortalezas. Otra práctica crucial es aprender el arte del tiempo, porque no todo lo que ves necesita ser dicho inmediatamente. De hecho, la mayoría de las veces, esperar es más sabio que hablar, porque las personas necesitan estar listas para recibir ciertos insights, necesitan haber vivido ciertas experiencias antes de que puedan reconocer ciertas verdades. Y si compartes tu percepción antes de que estén listas, no importa cuán verdadera sea, la rechazarán. Y no solo rechazarán el insight, te rechazarán a ti. Te etiquetarán como problemático, como negativo, como alguien que siempre está buscando pelea. Pero si aprendes a esperar, si aprendes a observar no solo lo que está sucediendo, sino también el estado de preparación de las personas a tu alrededor, puedes encontrar el momento correcto, el momento en que tu insight será recibido como un regalo en lugar de como una amenaza. Y ese momento existe, siempre existe, pero requiere paciencia, requiere confiar en que la verdad no necesita ser forzada, que eventualmente se revelará por sí misma. Y que tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es estar disponible cuando estén listos para ver lo que tú ya ves. Y mientras esperas, mientras observas, mientras aprendes a calibrar tu comunicación, algo más sucede. Empiezas a desarrollar compasión, porque cuando realmente observas a las personas, cuando realmente las ves no solo a través de tus insights, sino también a través de su humanidad, comienzas a comprender por qué no pueden ver lo que tú ves. Comienzas a comprender que su ceguera no es estupidez, es supervivencia, que las defensas psicológicas que les impiden ver ciertas verdades están ahí por una razón, que si vieran todo lo que tú ves sin la preparación adecuada, los abrumaría, los rompería, y esa comprensión cambia todo, porque ahora tu percepción ya no es un arma que usas para demostrar que tienes razón. Es una medicina que ofreces con cuidado, sabiendo que la dosis correcta puede sanar, pero la dosis incorrecta puede dañar. Ahora no estás tratando de despertar a nadie a la fuerza. Estás simplemente sosteniendo un espacio donde el despertar pueda ocurrir naturalmente, en su propio tiempo, a su propio ritmo. Y ese es el trabajo más importante que puedes hacer con tu don. No proclamar la verdad desde lo alto de una montaña, sino encarnarla tan completamente que se convierta en una invitación silenciosa para que otros exploren su propia profundidad. Jung también habló de la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre opuestos sin colapsar hacia ningún lado. Y para las personas con percepción diferenciada, esa es quizás la habilidad más crucial de todas, la capacidad de ver las contradicciones, las sombras, las mentiras, y al mismo tiempo ver la belleza, la bondad, el potencial, la capacidad de sostener tanto la oscuridad como la luz sin negar ninguna de las dos, sin ser consumido por ninguna de las dos. Porque si solo ves la oscuridad, te vuelves cínico, amargado, desesperanzado y tu percepción se convierte en una prisión. Pero si solo ves la luz, te vuelves ingenuo, desconectado de la realidad, incapaz de ayudar realmente, porque no comprendes la profundidad del problema.
La maestría está en ver ambas simultáneamente, en reconocer que el mundo es más complicado, más matizado, más paradójico de lo que cualquier narrativa simple podría capturar. Y en esa complejidad, en esa paradoja, es donde vive la verdadera sabiduría. Y finalmente, hay algo que Jung entendió profundamente, pero que rara vez se discute abiertamente. El propósito evolutivo de las personas que ven lo que otros no ven. No estás aquí por accidente. Tu percepción diferenciada no es un accidente genético ni un trauma de la infancia. Bueno, puede que esos factores hayan contribuido, pero hay algo más profundo sucediendo. Hay una inteligencia evolutiva en juego, porque toda sociedad, toda cultura, toda comunidad necesita personas que puedan ver más allá del consenso, que puedan detectar los peligros antes de que se materialicen, que puedan imaginar posibilidades que aún no existen. En las culturas antiguas, estas personas eran los chamanes, los videntes, los profetas. Eran honrados por su capacidad de ver lo invisible, de escuchar lo no dicho, de sentir lo que estaba por venir. Y sí, a menudo eran marginados, vivían en los bordes de la sociedad, pero esa marginalidad era parte de su función, porque solo desde los bordes puedes ver el sistema completo. Solo desde fuera puedes reconocer los patrones que son invisibles para quienes están inmersos en él. Y tú, querámoslo o no, estás cumpliendo esa función en tu propia esfera, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Eres el que ve lo que está por venir, el que siente las tensiones antes de que exploten, el que reconoce los patrones autodestructivos antes de que se vuelvan irreversibles. Y sí, eso es solitario. Sí, eso es difícil. Sí, a veces desearías poder simplemente apagar esa percepción y vivir una vida más simple, pero no puedes, y en el fondo ni siquiera querrías. Porque por difícil que sea, por aislante que sea a veces, también es tu propósito. También es lo que le da significado a tu vida. También es tu contribución única a la evolución de la conciencia. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Y cómo vives con el don de ver demasiado sin que te destruya? La respuesta es simple en teoría, pero compleja en práctica. Te conviertes en lo que Jung llamaba una persona individuada, alguien que ha integrado conscientemente todas las partes de sí mismo, incluida su sombra, incluida su percepción extraordinaria, alguien que ya no necesita la aprobación externa para saber quién es, alguien que puede estar en el mundo pero no ser del mundo, alguien que puede ver la oscuridad sin ser consumido por ella, que puede ver la luz sin ser cegado por ella, que puede sostener la paradoja, la complejidad, la ambigüedad, sin colapsar en la certeza simplista o la desesperación nihilista. Y ese proceso de individuación no tiene un final claro, no es algo que completas y luego ya está. Es un camino continuo, una práctica diaria, una elección que haces momento a momento de honrar tu percepción, mientras también honras tu humanidad, de ser fiel a lo que ves, mientras también eres compasivo con aquellos que aún no pueden verlo, de usar tu don no para separarte, sino para conectarte, no para juzgar, sino para servir, no para demostrar tu superioridad, sino para elevar la conciencia colectiva, un insight a la vez, una conversación a la vez, una relación a la vez, y tal vez, solo tal vez, el verdadero peligro de ver lo que otros no ven no es el rechazo, no es la soledad, no es el agotamiento. El verdadero peligro es desperdiciar tu don, es permitir que el miedo o el resentimiento o la amargura te convenzan de que es más seguro no ver, de que es más fácil fingir que eres como todos los demás, porque eso sería la verdadera tragedia. No que el mundo no reconozca tu don, sino que tú mismo lo niegues, que tú mismo lo entierres, que tú mismo decidas que no vale la pena el precio que conlleva. Pero tú no harás eso, porque si has llegado hasta aquí, si has leído hasta este punto, significa que ya has tomado la decisión de honrar tu percepción, de aceptar el precio, de caminar el camino. Y eso te convierte no en alguien peligroso, sino en alguien valiente. No en alguien roto, sino en alguien completo, no en alguien que ve demasiado,
sino en alguien que ve justo lo necesario para ayudar a este mundo a despertar. Un poco más, un día a la vez.